Bienvenidos a un programa más de Conversando. Como bien saben, este es un espacio académico, un canal dedicado pues a charlar temas relacionados con la comunicación, también con el lenguaje. Y bueno, para hoy vamos a tratar el tema de análisis del discurso. Esto se teoriza desde Van Dijk y bueno, vamos a ir en el programa, vamos a ir hablando un poco más ampliamente en qué consiste, de qué trata, el concepto, teorización, pero también y sobre todo importante, qué relación tiene el análisis del discurso con la transformación en los temas de género y equidad. Entonces le doy un saludo a mi compañero Yorhagi, mi compañero del programa, ya lo conocen, siempre charlamos aquí muy amenamente y bueno, bienvenido. Bueno, Alejandra, cordial saludo a ti y por supuesto a todas las personas que nos están viendo a través de los diferentes medios. Y nada, muy chévere este espacio porque es un espacio como de construcción del conocimiento y pues precisamente es lo que venimos a hacer hoy en una entrega más. Empezando con esto del análisis del discurso, entonces voy a empezar como con lo rudimentario, ¿no? Con lo conceptual, con lo teórico. ¿Qué es el análisis crítico del discurso? Exacto, bueno, entonces el análisis crítico del discurso desde Van Dijk y como también he comprendido a medida que he ido leyendo y estudiando este teórico, es la manera en que la lingüística ofrece una pequeña parte, una disciplina o una rama que reúne a todas sus demás subramas, como lo son la gramática, como lo de la fonética, bueno, y los demás componentes de la lingüística, para poder analizar lo que se dice. Y lo que se dice en especial, digamos, en masa, ¿sí? Los discursos en masa, no solamente de personas, no solamente de líderes sociales, no solamente de líderes políticos y económicos, sino también de programas de televisión, de programas radiales, de los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, digamos que esto es el análisis crítico del discurso, es esto, desmenuzar concepto por concepto de lo que se dice para luego ver, digamos, qué mensaje hay oculto o qué es lo que se le quiere decir a las personas, ¿sí? A través de ciertas reproducciones. Para esto, digamos que tiene como unos principios, el análisis del discurso, digamos, tiene unos principios, que es el análisis de contexto, el análisis, digamos, de la relación que hay entre la cultura y quien lo está diciendo, análisis de poder, ¿sí? Digamos, qué poder es sobre esto. Y digamos que Van Dijk dice como, podemos analizar todo, una noticia, un discurso, un programa, ¿sí? Este programa lo pueden analizar y digamos que son elementos precisamente para generar conocimiento en la sociedad, digamos que es lo que le regala la lingüística desde la academia con una función social. ¿Sí? Es como ese aporte hacer, o que nos permite, digamos, a las personas hacer una lectura, digamos, de las personas que están hablando, diciendo ese discurso, pero entonces hay que tener algo en cuenta, digamos, quien está dando su discurso es una persona con poder. No todas las personas, digamos, tienen, digamos, ese acceder a pronunciar, a decir lo que piensa, ¿cierto? Sino que son personas que corresponden también a unas hegemonías de poder y que, pues, digamos, obedecen o que tratan también, digamos, problemáticas sociales también, ¿no? Sí, digamos que Van Dijk comprende esto como lo macro y lo micro del discurso. Entonces lo macro es, digamos, esas hegemonías, ¿sí? Entonces, digamos, quien tiene el poder en algún momento social, digamos, en lo político, pues podemos hablar del Estado, de entidades del Estado, pero también dentro, digamos, de los pequeños escenarios, en escenarios más pequeños, entonces también se pueden comprender como las universidades, muchas veces como el profesor. Entonces, digamos, esos macros son los que ejercen la hegemonía y esos micro son quienes escuchan, son quienes reproducen luego el mensaje o a quienes va el mensaje. Entonces, digamos que hay un análisis también ahí de esa función y simbolismo de poder, ¿no? Fíjate que, digamos, el discurso también puede construir, es una característica propia del discurso, puede construir sociedad, puede construir a una persona, pero también es muy peligroso, ¿no? Porque puede dañar, puede destruir también un contexto, una sociedad, una comunidad. Entonces, es ahí donde juega un papel muy importante el análisis crítico del discurso, es a pensarnos qué vamos a decir, con qué intención lo vamos a decir, verdaderamente queremos decir eso o qué hay detrás. Lo que tú ahorita decías, y bueno, esto se traduce, digamos, en el mensaje, la connotación y la notación de ese mensaje. Bueno, y entendiendo pues así, digamos, el análisis del discurso, como yo lo decía anteriormente, esa función social que tiene, resulta que en este programa también vamos a ver, bueno, ya comprendiendo cómo el análisis del discurso, vamos a analizar cómo el análisis del discurso ha contribuido o contribuye a la transformación
de lo que es el género y la equidad. Entonces, digamos que en principio, para poder responder ese interrogante o hacer relación o poder encontrar como qué función cumple el análisis del discurso, lo primero es comprender que los estudios feministas en principio también toman mucho del análisis del discurso para poder identificar qué factores se están reproduciendo para un estereotipo social, tanto del papel o del rol de la mujer como el papel y el rol del hombre, y la exclusión pues obviamente en las comunidades LGTBIQ+. Entonces, digamos que ese es el primer aporte que hace el análisis del discurso. Entonces, se empiezan a deconstruir o a evidenciar a grandes rasgos cómo la televisión, cómo la radio, cómo los medios de comunicación ejercen una hegemonía sobre los temas de género. Entonces, a través de eso, pues también se empieza a generar una deconstrucción. Correcto. No, es muy importante, digamos, identificamos, y digamos, si lo identificamos así, digamos, medios o plataformas quienes han encargado, digamos, de cambiar, de construir ciertos estereotipos, estigmas a partir del discurso, digamos, si lo identificamos así, podría ser Netflix, una plataforma que, digamos, es muy accesible para todas, para la gran mayoría de personas, y es que, digamos, Netflix se ha encargado de ser incluyente, ¿no?, a partir de su discurso, pero entonces ser incluyente de una manera diferente como lo hacían, digamos, tradicionalmente medios anteriores. Por ejemplo, la televisión, la novela popular, donde salía una persona homosexual y pues, digamos, era la mofa, era la ridiculización de esa persona y quien, digamos, representaba a este grupo de personas que son diferentes, pero finalmente todos somos iguales también, ¿no? Entonces, digamos, Netflix recoge todo como eso y dice, hey, no lo vamos a hacer así, vamos a presentar una persona, digamos, homosexual, pero una persona común y corriente que trabaja, que hace lo que las personas heterosexuales hacen. Entonces, digamos, eso ha sido bien importante lo que ha hecho Netflix, digamos, si lo identificamos así dentro de su discurso. Sí, exacto. Digamos, a eso contribuye el análisis del discurso, el análisis crítico del discurso. Contribuye a eso. Digamos que una vez empieza a hacer deconstrucciones desde lo académico, esto de una u otra forma empieza a permear, digamos, todos los ciclos culturales, todos, digamos, los elementos culturales y canales de comunicación que tenemos como sociedad. Entonces, digamos, es importante que gracias a la construcción que se hace el análisis del discurso, llegue esto a plataformas, digamos, tan masivas como lo son Netflix. Entonces, digamos que lo que hace Netflix hoy no, digamos, no es en vano, o en parte tiene que ver, bueno, con algo comercial, pero es que eso comercial, eso se vuelve comercial en el momento en que las personas, la academia toma fuerza y entonces empiezan a deconstruir todo este mensaje machista, todo este mensaje misógino. Entonces, digamos que las cadenas de comunicación, digamos, están interesadas en esta transformación y también, digamos, con un poco de responsabilidad social, entonces empiezan a vender otro mensaje y otro discurso, ¿sí? Y esto, pues, reitero, solamente se logra pues a través de esa función y esa transformación a través del análisis crítico del discurso propuesto por Van Dyck. Claro, y entonces, mira, fíjate, esto es bien importante para todas las personas también. Así como un mal discurso destruye, también un buen discurso puede también deconstruir, pero en ese mismo modo construir, ¿verdad?, una nueva idea y reproducir nuevos pensamientos. Entonces, digamos, reproduce Netflix en las personas que vienen, en sus consumidores, una nueva idea, digamos, de ese tipo de personas, o digamos de las personas afro también, ¿sí? Digamos, sí. No solo también en la parte de género. Sí, claro que sí, Marcos, como si estamos analizando el género, entonces pues hablamos realmente de género. Entonces, digamos, ese es el efecto que tiene, digamos, un análisis crítico del discurso, que las personas se piensen, reflexionen, y eso es correcto, seguir reproduciendo y seguir riéndonos de las personas homosexuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, es como, ese es el efecto del análisis crítico del discurso, confrontar, deconstruir, para luego construir de una mejor manera, donde, digamos, en pro de una sociedad mejor, más amena, más consciente. Sí, y realizando, digamos, algunos cambios culturales, aunque, digamos, la cultura es muy variable, es muy, digamos, difícil de irse transformando. Digamos que el análisis del discurso aporta esto, aporta de una u otra manera una transformación social. Entonces, digamos, también, por ejemplo, en temas de equidad, hace algunos años, digamos, en la participación política, no se hablaba tanto de las mujeres ni del papel tan importante que debía desempeñar la mujer, o no se tenía en cuenta para los roles políticos que hoy en día se tienen. Entonces, digamos, hoy en día, digamos, es muy importante en un discurso político y en candidatos que van a asumir el poder, que empiecen a hablar de temas de género, que entonces empiece a haber la participación. Entonces, muchos dicen, no, la mitad de mi bancada van a ser mujeres, la otra mitad van a ser, pues, obviamente, hombres, porque hay que dar participación. Digamos que estas cosas se empiezan a visibilizar a partir de esto, de una construcción discursiva que se ha venido haciendo. No, digamos, el análisis crítico del discurso, en medio de su función, pues obviamente no
no es inmediata, sino es un proceso, si es un Correcto. proceso, pues como bien se hace desde la academia, digamos que es un proceso que le va costando como a la humanidad, pero que se va ahí cumpliendo, y digamos que gracias a esto pues hoy puedo hablarlo, digamos, en mi conocimiento, luego de, digamos, hace 10 años se empieza a ver como esa transformación. Antes no se hablaba tanto del papel de la mujer, del rol de la mujer en ciertos aspectos, o no se ponía tanto cuidado a esto como se hace hoy en día. Y esto se debe pues a un trabajo desde la academia que logró conectar por fin con la sociedad, con la cultura, con la comunidad, para poder pues empezar a generar transformaciones sociales, que entonces a la gente va empezando a reproducir esos cambios pues porque lo ven en canales más sencillos. Obviamente la academia es muy robusta, ¿sí? Un análisis del discurso es muy robusto, tiene tecnicismos, claro, pero digamos al llegar a esos canales de comunicación que les es más sencillo a través pues de sketches, de novelas, entonces empieza a cambiar un poco el chip de la gente. Claro, digamos, no es tan sencillo hacer un análisis crítico del discurso y decir, ir a la tienda de la esquina del barrio y decir, vecina, vamos a hacer análisis crítico del discurso de lo que está diciendo el presidente. Digamos, no es tan sencillo como eso. Es un proceso y es una habilidad que, digamos, también entiendo que se va adquiriendo, ¿no? Sí. Con un proceso, por supuesto, también de formación, o personas también que, digamos, se piensan en el país, se piensan en sociedad y dicen, eso está mal. Entonces, digamos que a manera de conclusión, como para cerrar este capítulo, la invitación es a eso, a que, digamos, ustedes allá que están en la academia, o las personas que nos ven y que no están en la academia, a que se piensen esos análisis que están consumiendo, esos discursos, perdón, que ustedes están consumiendo, y empezarlo a hacer crítico, no, digamos, a comer entero, como lo hablábamos también en un principio, que es una función del análisis crítico del discurso, no comer entero, no pasar entero a todo lo que le dicen, ok, sí, no, sino opinar también. Digamos que, mira, fíjate también que el análisis crítico del discurso permite también, genera opinión pública. Sí, claro, genera opinión pública, y digamos que también se debe esa opinión pública, y digamos en temas de género, que hoy en día, digamos, se respete más esa equidad, se valore más el rol de la mujer en diferentes sectores de la sociedad, se debe a eso, a que, digamos, hoy en día se educan más personas, más llegamos a la universidad, y digamos que eso pues permite que tengamos conocimiento precisamente de esta metodología, de esta disciplina, y podamos como empezar a ver, como quitarnos las vendas y empezar a ver la sociedad desde otra manera. Entonces, digamos que esto contribuye, el análisis del discurso también, el análisis crítico del discurso contribuye a esto, y como es eso, o sea, podemos llegar a esos niveles analizando y viendo los cuatro principios: contexto, rol de poder, quién me lo está diciendo, cómo me lo está diciendo y en qué contexto nos encontramos, para poder entender qué mensaje o qué es lo que hay detrás de él. Así es. Bueno, de esta manera entonces llegamos al final de este capítulo. Por supuesto, reiterar esa invitación a no tragar entero, hacer un análisis de todo lo que consumimos en redes sociales, que están abarrotadas de miles de discursos que pueden dejar a las personas confundidas también. Entonces, nada, es como a eso. Y muchas gracias, Alejandra, y muchas gracias a todas las personas que nos vieron. Muchas gracias, nos vemos en el próximo Conversemos. Hasta luego.